Un cordial saludo para todos los católicos del mundo que en este día, hoy es lunes, estamos a 12 de agosto del año 2024. Y en esta noche, pues aquí en nuestro canal Refugios Marianos Colombia, tenemos un invitado especial, el padre Hernán Vergara desde México. Y vamos a estar un rato en esta noche, hora colombiana, aquí 7 de la noche, México las 17 horas. Y para todos los que se van a conectar en vivo y en directo y los que se conectan en diferido, reciban un cordialísimo saludo. Y nuestro fin de estar aquí reunidos en este canal es precisamente para hablar y catequizar sobre la doctrina de Nuestra Señora, la Virgen María, la Madre de todos nosotros, la Reina del Cielo. Entonces vamos a prepararnos en este momento, aquí en este plataforma. Entonces voy a darle la bienvenida al Padre en este día. Entonces ya tengo al Padre acá. Vamos a ver aquí, a cuadrar acá esta pantalla. Entonces ahora sí, Padre, muy buenas noches aquí en Colombia y creo que buenas tardes en México. Muy buenas tardes, don José Miguel. Gracias por su invitación y saludo con muchísimo gusto a las personas que nos escuchan y ven. Y quiero decirles que ante todo buscamos la gloria de Dios y que nuestra Madre Santísima, la Virgen, Nuestra Señora, sea amada y querida, porque es un medio que Dios nos ha dado para salvarnos. Sí, Señor. Padre, pues se nos aproxima una fecha importante dentro de nuestra iglesia, de nuestra fe, la fiesta de la Asunción de nuestra Señora del Cielo. Creo que es ahorita ¿qué fecha es? El 15 de agosto, que es el próximo. Es el jueves. La fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, la Virgen María. Entonces ese va a ser nuestro tema de hoy. Pero Padre, primero cuéntenos, zona, en qué parte de México se encuentra. Claro, yo me encuentro en la iglesia de Cristo Rey, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Ahí desarrollamos el ministerio, gracias a Dios, con feligreses muy buenos, muy generosos, y sobre todo pues podemos tener paz y hacer estos pequeños espacios en los ratos libres como para dar testimonio de nuestra fe y de nuestro amor a la iglesia y a Nuestra Señora, la Virgen Santísima. Qué bien, La Paz, Bajo California. ¿Qué se llama la población? Es la capital. La Paz es la capital del estado de Baja California Sur. Ya. Está un poco al norte, está cerca de Cabo San Lucas, rodeado de mares, todo ese lugar. Qué bueno. Padre, ¿cuál es la experiencia? Pues mire, gracias a Dios, no hay grande riqueza, pero toda la gente creo yo que tiene bastante para comer. Hay tranquilidad, hay paz, hay un gobierno estable, y pues la providencia nos ha dado lo necesario para vivir. Estamos agradecidos con Dios y agradecidos con las circunstancias para los tiempos que nos han tocado vivir. Qué bien, Padre. Bueno, voy a regresar. Y ahí estamos. Perfecto. Pues bueno, Padre, como se nos aproxima esta fecha importante dentro de nuestra iglesia, la Asunción de Nuestra Señora, cuéntenos un poquito, Padre, de la historia de este dogma, porque es un dogma de fe.
Dogma de fe quiere decir que todos nosotros estamos obligados a creer, como católicos, a creer la asunción de nuestro Señor a la gloria y vida en al cielo. Entonces, cuéntenos un poquito de esta fiesta, padre. Bueno, mire, lo que quería compartir es de que Nuestra Señora tiene muchísimas prerrogativas. Una insignia es que fue libre del pecado original. Es decir, cuando nace, ella no nace como nosotros en estado de pecado original, porque como era destinada a ser la madre del Redentor, de nuestro Señor Jesucristo, no podía haber una mancha en su persona. Entonces ella fue preservada por especialísimo poder del mismo Dios. Nuestra Señora, nunca cometió un solo pecado. Fue la Santísima Virgen es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Entonces nuestro Señor también coronó pues su partida de este mundo. No fue enterrada, sino fue asunta al cielo. Y para eso quiero compartir lo que nos dice la teología dogmática. Para esto estoy consultando en este momento el Manual de Teología Dogmática de Ludwig Ott, en la página 326, que nos dice: María Santísima fue asunta al cielo en cuerpo y alma, dogma de fe. Es decir, su cuerpo y su alma fue asunta al cielo. Decimos asunción, a diferencia de ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor fue ascensión porque Él subió a los cielos por virtud propia, por su poder, porque es omnipotente. Y Nuestra Señora asunción por el poder de Dios nuestro Señor. Debemos recordar que Nuestra Señora es la omnipotencia suplicante, nos dice Santo Tomás de Aquino. Es decir, que todo lo puede con el poder de la súplica. De tal manera que, dando un ejemplo de que si todos los santos y todos los ángeles se reunieran a hacer una oración a nuestro Padre Eterno, tendría más fuerza una sola súplica de la Santísima Virgen María. Por eso es la Madre de Dios, porque es la única. Entonces nos dicen que el Papa Pío XII, el día 1 de mayo de 1946, consultó a todos los obispos, porque en vías a la declaración del dogma de fe, y hubo una aceptación completa, total, y después de una investigación teológica, se proclamó el dogma el día 1 de noviembre de 1950, en la Constitución Munificentissimus Deus, que era un dogma revelado por Dios, que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, después de terminar el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Entonces, este motivo, dogma de fe, es una verdad revelada por Dios y propuesta por la Iglesia para ser creída por todos los fieles. De tal manera que Dios no lo quiera y una persona dijera: pues yo como que no estoy muy de acuerdo. A mí me parece que no fue asunta al cielo. Yo creo que como que es algo piadoso, una teoría, pero no lo creo. Este simple hecho lo declara fuera de la Iglesia. O sea, es una herejía negar ese dogma. Entonces, comparto esto porque muchas veces se ha querido defenestrar la piedad mariana pensando que es opcional o que es para mujeres o que no es tanto de una hidalguía, cuando la devoción a Nuestra Señora es fundamental en la Iglesia Católica, y cuando se trata de doctrina y de dogmas no caben las opciones. No, el yo pienso, el yo creo, el yo considero, no, es lo que dice la Iglesia y lo que está definido. Eso es una norma de fe que tenemos que tomar muy en cuenta.
usted me interrumpe. No, tranquilo. No, sí, es que, digamos, no creer en este dogma de fe, pues, como católicos, pues es un poco difícil, porque es que el Apocalipsis, precisamente, Apocalipsis 12:1 y siguientes, nos hablan de una mujer, nos hablan de que está en el cielo, porque el capítulo 11 del Apocalipsis, ya para finalizar, nos está hablando del arca de la alianza. El final del capítulo 11, ya cuando entra el 2, versículo 1 y siguientes, ya nos habla del el famoso texto bíblico que apareció en el cielo, una mujer, porque nos habla de una mujer. Pero entonces uno diría, bueno, pero ¿cuál mujer será? ¿Será la señora que vende productos en la esquina o vende arepas en la plaza? Bueno, ¿cuál señora será? Entonces uno sigue leyendo el texto y avanza y ya nos viene a decir que es la que va a dar un hijo, por la cual regirá al mundo con vara de hierro. Entonces ya ahí nos damos cuenta que esa señora pues es la Virgen María y está en el cielo, porque apareció en el cielo. Y fíjese, don José, lo que sucede es que vivimos en un mundo de escepticismo, que se cree en muchas teorías que ni siquiera están comprobadas, que son teorías, y lo que es revelado por Dios se desprecia. Es la acción del demonio, porque se cree, por ejemplo, que el Big Bang, o lo que predican, o la creación del mundo, la evolución, lo del mono, ¿de dónde sacan esas historias? Son ocurrencias. Y lo que es la palabra de Dios confirmado por milagros, el gran milagro de Hispanoamérica. Eso es asombroso. ¿Cómo es que estas tierras se convirtieron a la fe católica? Siendo en México, por lo menos, con aquellos grupos étnicos totalmente salvajes, que no había ni unidad entre ellos. Los aztecas en un día sacrificaban más de 100,000 corazones a Huitzilopochtli. ¿Y cómo se aparece Nuestra Señora de Guadalupe? Y se dan tantas conversiones que los mismos indígenas, ellos fueron los defensores de Nuestra Señora, la Virgen Santísima. O sea, llegaron los franciscanos, los dominicos, y no se convertía la gente. Pero el fenómeno y el milagro asombroso de Nuestra Señora de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac trajo la presencia de Dios y la confirmó con la conversión de no solo de México, sino de Hispanoamérica. Y si hoy México y Hispanoamérica conservan esas raíces profundas, es gracias a ese milagro que ocurrió en Nuestra Señora de Guadalupe. Por eso dijo el Papa, non feciter tali ogni nazione. No ha hecho cosa igual con ninguna nación. De Nuestra Señora de Fátima, de la Saled, es asombroso lo que hizo, pero en México y en Hispanoamérica hizo algo excepcional, que su imagen quedó grabada y se quedó aquí. Aquí así es, fueron apariciones y se fueron. Y ya los que lo presenciaron pues narran cómo era y de ahí sacan las pinturas. Pero en México, esa es la imagen de Nuestra Señora en el Tepeyac, la Virgen de Guadalupe, que fue piadosamente, se dice, pintada por el Eterno Padre. Y entonces el milagro es evidente. El milagro es evidente, que es la conversión de Hispanoamérica contra toda esperanza. ¿Cómo se abrazó la fe católica? Y hoy se trata de pensar que esto de la devoción a la Santísima Virgen es como secundario, o hay otro sector más apologético, o hay un sector que le gusta más la discusión, cuando para ser católico algo fundamental es ser mariano.
amar a la Santísima Virgen María. Incluso San Luis María Griñón de Montfort, en su libro Tratado de la Verdadera Devoción, nos habla que la devoción a Nuestra Señora es una señal de salvación eterna. Es una señal de salvación eterna. La verdadera devoción. Porque hay devoción verdadera y devoción falsa. Y de aquí el por qué el demonio permite falsas devociones. Como para quitar lustre, para quitar la presencia de la devoción fundamental de Nuestra Señora. Porque la que más ama y más quiere es la devoción del Santísimo Rosario, sobre todas. Esa es la más excelente. Y tanto así que el Papa León XIII, en una de sus encíclicas, dice: arma poderosísima contra los demonios. Arma poderosísima contra los demonios. Y que el Papa Pío XII, en estos angustiosos tiempos, no combatamos con las armas ni con las fuerzas, sino con la oración, particularmente el Santo Rosario, que se tiene cierta semejanza como cuando el rey David, el pequeño niño, derribó al gigante Goliat, que se burlaba de él. ¿Tú quién eres? Era un gigante, un guerrero armado, y un pequeño niño pues con sus sandalias. ¿Y cuáles eran sus armas? Una pequeña piedra y una cuerda, a semejanza del Santo Rosario. Y dijo: quien te ha de vencer es el Dios eterno. Quien te ha de vencer no soy yo, sino el Padre eterno. ¿Y qué hizo? Dio vueltas a su cuerda y golpeó en la frente, que cayó muerte. Aquel gigante quedó sepultado. Así funciona los grandes hechos. Y por eso en este mundo donde todos quieren comprobarlo, todos quieren saberlo, porque es incrédulo, porque es apóstata, Nuestra Señora todo lo puede por la súplica. Y si Nuestra Señora es así de buena, de santa, ¿qué tan santo será quien la hizo? ¿Qué tan amoroso será el Padre Eterno? O sea, Nuestra Señora es amor. Ella nos trae a nosotros, ¿qué? La salvación por encomienda de su Hijo. Pues qué gran amor tendrá el Eterno Padre. Porque Nuestra Señora la Virgen no es Dios, es la Madre de Dios, pero no ha existido siempre. Tiene un principio y bueno, no tiene fin. Como nosotros los hombres, nuestra alma fue creada en el tiempo y no tiene fin. Pero Dios, desde siempre y para siempre. Entonces, para que hago este énfasis, porque a veces llegamos a creer que Dios, pues como que es justiciero, como que trae el látigo para golpearnos, para castigarnos por eso del infierno que existe. No, Dios es un Padre amoroso. Dios es un Padre bueno. Pero así como es inmensamente justo, también es misericordioso. Entonces, si Él creó y de lo mejor de Dios sacó a la Virgen Santísima, qué profundo es el amor de Dios. O sea, reflexionemos en esto, amadísimos hermanos, porque nuestro Dios nos ama en verdad. Nuestro Dios es bueno, pero se ha hecho creer como que abandonó al mundo, como que la pobreza y la marginación es cosa castigo divino, la corrupción, el narcotráfico y estas cosas, y como si Dios se hubiera apartado. No, es que este mundo no es fin. Aquí estamos de paso, amadísimos hermanos, para merecer la gloria eterna. Y entonces yo le preguntaría que reflexionáramos: ¿por qué nos hemos olvidado de Dios? ¿Por qué nos hemos olvidado de Nuestra Señora, la Virgen Santísima? De implorar su poder, invocarla realmente, no como algo mecánico. Ella tiene todo el poder, para todo lo puede, con el poder de la súplica. O ese Padre bueno que multiplicó los panes, que resucitó a Lázaro, nuestro Señor, que baja al Santísimo Sacramento en cada consagración. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiere? Porque Dios es bueno. ¿Por qué dudamos? Y a veces llegamos a confiar más en el hombre que en Dios. Incluso en la Iglesia Católica, que es la única iglesia fundada por nuestro Señor,
Se cree más en la persona, que el hombre de iglesia, que en el mismo Dios. O sea, el poder no viene del hombre, el poder viene del Eterno, que nos ha confiado que se continúe con su labor salvífica. Y por eso dijo San Pedro, cuando fue interrogado por aquello pueblo judío, después de que los azotaron, les dijeron, les prohibimos que prediquen el nombre de Jesús. Y San Pedro, inspirado en el Espíritu Santo, dijo, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, nuestra obediencia a cualquier autoridad debe ser nunca por encima del mandato divino. Primero está las órdenes divinas, las órdenes de la iglesia que no se pueden oponer a lo divino, y después las humanas. Pero eso lo tenemos que tener perfectamente claro, y debemos creer en la misericordia de Dios, porque lamentablemente, don José, cuando me diga, me detengo. Lamentablemente hay personas que dudan incluso de su salvación eterna, o que dicen, Dios, yo creo que no me va a perdonar. Bueno, esa es una tentación contra ese poder omnipotente de Dios. Dios todo lo puede, y Dios puede perdonar a todos, pero condición sine qua que pida perdón. Tiene que pedir perdón. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Aún dicen los teólogos que si el mismo Lucifer, que fue creado bueno, era un ángel el más excelso, Luzbel, el demonio, era el ángel más hermoso. A su servicio tenían millones de ángeles. ¿Y qué pasó? La soberbia. Yo soy más que tú. Yo sé más que tú. Y dijo, pondré mi lugar por encima del solio de Dios. Qué gran pecado, amados hermanos. Y en él no había ignorancia, y tampoco había impureza, era un ser puro. ¿Y qué pasó? No pudo pedir perdón. Tuvo que haber dicho, perdóname en el instante. Y fue precipitado en el infierno. Entonces, ¿por qué nosotros a veces somos tan reacios con Dios? Si vemos esa misericordia, esa bondad, y si tenemos los 10 mandamientos, no es porque se nos haga la vida imposible, no, es para nuestra protección, es para que estemos en paz, para que seamos felices. Deje de cumplir los 10 mandamientos y empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas de toda persona. ¿Por qué nos da Dios los mandatos divinos? ¿Por qué? Porque es por nuestro... Por eso lo hace Dios, porque nos ama. Y por eso la verdadera libertad no es en haz lo que tú quieras. No se puede permitir eso. O créele en lo que tú quieras. ¿Por qué? Pues se van a perder las almas. El que es bueno lo conduce a Dios. Y cuando no está Dios, nada aprovecha. Por eso en este día que se acerca la Asunción de Nuestra Señora, yo creo que deberíamos de renovar esa devoción filial a la Virgen Santísima, consagrarnos a ella con aquella sencilla oración, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, todos los días, llevar en nuestro pecho el santo escapulario de la Virgen del Carmen, la medalla milagrosa que se imponga, tener agua bendita y tener fe, y no irnos con las ideas del mundo de que viene la guerra, viene lo peor, nos vamos a morir y qué vamos a comer, y que venga lo que tenga que venir, no pasa nada. Finalmente hay una muerte, hay un juicio y hay un cielo eterno y un infierno eterno. Nuestro fin no es estar a gusto aquí, nuestro fin es salvar nuestra alma, salvarnos. Y si tenemos un Dios tan bueno y una madre amorosísima, nosotros estamos dudando, amadísimos hermanos.
Usted dígame. Esta conversación, esta charla que tenemos, la invitación a las personas que se conectan en línea, hay que, dice el punto, renovar nuestra señora, hacer esta sencilla oración. Oh Señora mía, oh Madre mía, me consagro a ti, consagro mis ojos, mi mente, en una palabra todo nuestro ser. Y no olvidar el compromiso. Estamos garantizando el carácter urgente hoy en el mundo. Démonos cuenta de lo que está pasando aquí muy cerquita a nosotros los colombianos, la situación que tenemos en Venezuela. Lamentablemente, el pueblo de Venezuela se olvidó de Dios y se dedicó a los dioses falsos, la santería, los babalaos, los paleros, toda esa cantidad de rituales satánicos, a rendirle culto a la María Leonza, y así sucesivamente una cantidad de cosas horribles. Y vea cómo está Venezuela ahorita, nuestra hermana República de Venezuela, que a propósito, pues oramos por nuestros hermanos venezolanos, pero de los que nos escuchen y nos encuentren después, hay que decirles que hay que volver a Dios primero que todo y volver al amor a Nuestra Señora la Virgen María, que es la que destierra, como nosotros decimos, o la que espanta al demonio. Apocalipsis 12 nos dice que hubo en el cielo una batalla. Hay una batalla feroz. Y este demonio de la antigua serpiente hoy es un dragón, enemigo de esa mujer. Enemigo. Y está persiguiendo y está haciendo la guerra a los hijos de esta mujer, que son todos los creyentes en el Señor. Y hay que volver. Así como nos dice el Padre, sí, es que nos hemos olvidado de Dios, no hemos vuelto a Dios, y por eso es que nos pasa, no solamente lo de Venezuela, en todas nuestras naciones necesitamos volvernos a Dios. Y lamentablemente hoy hay una doctrina de que ya no, que el demonio no existe, que el pecado no existe, que no pasa nada. Bueno, una cosa impresionante, ya que el infierno no existe, que las almas se difuminan, se pierden, se espolvorizan y se acaban. Sí. Tiene una explicación esta descomposición que se está teniendo en los últimos 100 años, porque Nuestra Señora en Nazaret advirtió que el demonio sería soltado para la prueba final con una legión de demonios. O sea, el demonio se dio abierto del infierno y iba a salir con una legión de demonios para corromper. El Papa León XIII, después de la Santa Misa, tiene una revelación, una visión, donde él ve que ha pedido permiso Satanás para corromper la iglesia, a los hombres de iglesia. Y entonces vemos toda una descomposición sistemática que se ha hecho normal, al grado que hoy por hoy, ¿qué sucede? Los bancos que hoy se conocen es un total pecado. O sea, pide un préstamo y ¿cuánto le cobran de interés? Eso es un pecado flagrante, gravísimo. Es una usura. Y sin embargo, los señores candidatos a la presidencia, ni uno solo habla de ponerle un freno a los bancos. Por lo menos que lo que cobran de interés, eso den a los que depositan sus ahorros, por la mitad. Entonces, las legislaciones han aprobado lo que es pecado, como por ejemplo la educación laica, que no es laica, es anticristiana.
los derechos del LGBT y todas esas aberraciones, cambiarse de género. Eso son más que blasfemias contra Dios, que no pueden tener a otro más que Satanás por padre, que internamente pues es sabido pues que es el poder sin rostro, o son las logias masónicas operativas las que llevan ese mensaje. Lo que pasa con nuestra hermana República de Venezuela, pues es que esos dineros que deben emplearse ahí, pues son los que financian muchas campañas del comunismo en España y en muchos países, y están desangrando a esta noble patria. ¿Y por qué? Porque es un país de Hispanoamérica, porque es un país católico, y han decidido sacrificarlo. Si se dan cuenta, los países católicos son los más golpeados. El caso ejemplar es el de España, la madre patria. Está siendo atrozmente perseguida. Y Francia, la primogénita de la iglesia, o lo que pasó con Notre Dame, con Nuestra Señora, fue un acto ritualista. Es un símbolo de la cristiandad. Y los pastores de almas guardan silencio, no pasa nada. ¿Y qué pasó con los Juegos Olímpicos? Una blasfemia. Entonces, ¿por qué? Porque realmente es el príncipe de este mundo de corrupción. O sea, esta corrupción que vemos, esa es de ese príncipe que quiere. ¿Cuál es el plan? El plan es este: que todo ser que ama y sirve a Jesucristo, nuestro divino Redentor, a la Iglesia Católica, se moleste con Dios. Que diga, ya, no tienes poder. ¿Y qué va a pasar después? No se van a hacer ni protestantes ni mormones, porque es general la corrupción. Donde hay personas de cualquier, sea de la iglesia o de los cultos falsos, hay una corrupción tremenda. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso después de que se enojen, de que se molesten, de que se retiren? Bueno, el plan perverso y diabólico del demonio es: ahora me van a adorar a mí, o sea, al demonio, el ángel de luz, según él. Pero él ya está vencido, él es un Satanás. Y es aquí donde nosotros, y les comparto, que todos nuestros hermanos, regresar al origen, regresar a Nuestra Señora, la Virgen Santísima, aquella Virgen Santa que dijo, no tienen vino, les dijo a sus hijos, a su Hijo Divino, no tienen vino, haced lo que Él les diga. Lo que hay que hacer es consagrar. Los que estén en Venezuela, consagren a Venezuela al Sagrado Corazón de Jesús, como García Moreno, si no me equivoco, en Ecuador, si no me equivoco, que fue mártir precisamente por eso, por su mayor pecado fue haber consagrado la república al Sagrado Corazón de Jesús, y no se lo perdonó la masonería. Pues nosotros, lo ideal sería que fueran los gobernantes, pero no lo van a hacer. Pero por lo menos las familias, cada padre de familia consagre a su nación al Sagrado Corazón de Jesús, a Nuestra Señora, a la Virgen Santísima. Siguen escuchando, siguen viendo, y sufre el corazón de nuestro Divino Redentor, porque dice, ¿dónde están mis hijos? Mis hijos se han ido tras falsos ídolos. Mis hijos han profesado otros cultos. Mis hijos han hecho como aquel pueblo escogido, buscado al becerro de oro. No busquemos culpables, que los hay, sino busquemos qué vamos a hacer nosotros. Es consagrarnos. Yo les aconsejo estudiar el Catecismo de San Pío X. Hay unas versiones de 1900 que se pueden descargar. ¿Por qué? Porque ¿qué somos? ¿Cómo vamos a amar al Dios que no conocemos? ¿Cómo vamos a amar al Dios que es un sentimiento religioso, es lo que yo pienso, lo que yo creo? Eso es una fábula. Dice San Ignacio de Loyola, amar a Dios no como yo quiera, sino como Él quiere ser amado. En la pobreza o en la riqueza, en la salud o en la enfermedad, vida larga o vida corta. Entonces, el primer mandamiento nos habla: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu próximo como a ti mismo. Pero ¿cómo vamos a amar a Dios si no sé quién es?
¿Cómo voy a amar a Dios si no sé qué es lo que quiere? ¿Cómo voy a amar a Dios si no tengo ni idea? Pues simplemente va a ser lo que se me ocurra. Es ahí donde se necesita doctrina sólida. Y que lo mejor que yo aconsejo es el catecismo de San Pío X. Porque los hombres corruptos de iglesia también han cambiado todo. Y a veces hay, por ejemplo, el pecado solitario. Pues ahora dicen algunos, ya no es pecado, al contrario, es sano. Cuando sabemos que es un pecado. Entonces, acudir a eso. Porque dice nuestro Señor una sentencia muy fuerte. El que se bautice y crea, se salvará. El que no, se condenará. Entonces, eso de que todos se van a salvar, pues, ¿cuándo lo dijo Dios? Dijo el que crea y se bautice. Tiene que creer. Y no todo el que diga Señor, Señor se salvará, sino el que haga la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y por eso estoy aquí con don José, que hace una magnífica labor. ¿Por qué? Estamos predicando ese evangelio. Dijo, ir y predicar, le dijo a los apóstoles. Nosotros, pues, ¿qué hacemos? Predicar la palabra de Dios. Y la compartimos con ustedes para que se reflexione, para que se medite. Y que independientemente de nuestras miserias y defectos personales, atendamos a lo que es de Dios. Lo que es de Dios, el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios es lo que uno de sus muchos mensajes antes de morir dijo a Nuestra Señora la Virgen Santísima: he ahí a tu hijo, en San Juan. Que los padres espirituales ven cómo en ese momento Dios le encomienda la humanidad a Nuestra Señora. Sí, por eso es tan generosa. ¿Y qué le dice San Juan? He ahí a tu madre. Y por eso particularmente la madre del sacerdote es Nuestra Señora. A ella tenemos que ir, pero acudir con fe, no como aquel rey que tentó al Señor, que dijo, pues si eres hijo de Dios, es que esta copa se convierta en oro, como pues retando. No, Dios quiere fe, de verdad y caridad. Si no hay eso, amadísimos hermanos, ¿cómo? Dice San Pablo, aunque entregues tu cuerpo a las llamas, si no tienes caridad, nada te aprovecha. Aunque distribuyas todas tus riquezas a los pobres, si no tienes caridad, nada te aprovecha. Y si vemos, por ejemplo, muchos ayunos, muchas penitencias, sí, pero ¿por qué lo haces? ¿Para ser visto? ¿Para estar delgado? ¿Para qué lo haces? No, hacerlo por Dios. Y que lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Es que yo pido a ustedes que consagremos a nuestra hermana República de Venezuela. Y hoy aquí me gustaría consagrarla con la autorización de don José Miguel, si él lo cree prudente. Oh, padre, ni más faltaba, pues claro que sí, aprovechemos, aunque aquí el único enemigo, como dicen los presentadores de televisión, el único enemigo de nosotros es el tiempo, pero saquémosle, claro, padre, saquémosle el tiempo y ya para finalizar esta charla, porque después vamos a tener otro. Ok. Pues, le vamos a pedir al Señor muchas más. Y aprovechemos que tenemos y consagren no solamente a Venezuela, también peligro inminente también de dictadura como la de Venezuela de 25, como una de Cuba de 65, una de 45 años como Nicaragua, y para de contar. Y México no es que esté tampoco tan lejos también. Entonces, pues padre, pues háganos el favor y con eso pues ya despedimos esta transmisión y los invitamos para estar pendientes en una próxima. Muchos saludos también para Cristina, que nos acompaña desde España, nos ha dejado un saludo, y todos los que se van a conectar después con esta transmisión. Entonces, padre Hernán, pues háganos el favor y nos hace una oración, una consagración a nuestras patrias queridas.
Aditorio nostro in nomine Domini, qui fecesem et terram, Dominus vobiscum con espíritu tuo. En esta tarde bendita, Señor, te consagramos a nuestra hermana República de Venezuela. La consagramos al Sacratísimo Corazón de Jesús. Infunde en ella el amor, la fe, la esperanza. Descierra a Satanás. Que despierten esas almas. No están solas. Dios está cerca de su corazón. Señor, también te consagramos a Hispanoamérica. Protégela, defiéndela, aparta de nosotros la presencia de Satanás. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendan super vos et maniac semper. Amén. En otra ocasión voy a traer un ritual con oraciones específicas y lo seguiremos, ya usted me irá indicando. Y estoy agradecido. No, padre, a su persona también muchas gracias por haber estado aquí en nuestro canal. Ya en el tiempo, como decimos, es en nuestro único enemigo. Ya en 15 minutos también vamos a arrancar nuestra batalla espiritual aquí. Pero a su merced, a Padre, gracias por ayudarnos, por darnos su bendición, por catequizarnos y por despertarnos, porque la idea es despertar cada vez más el amor a Nuestra Señora, la Virgen María, a esa Madre querida del cielo, que muy pronto, ahorita el 15, vamos a celebrar su asunción al cielo, a esa reina coronada, a esa mujer maravillosa, a esa que nos dio ejemplo desde un comienzo con los apóstoles, con los hechos de los apóstoles. La Virgen María era quien acompañaba a los apóstoles cuando recibió el Espíritu Santo. Ella los estaba con ellos en esa reunión, y cuando vino ese acontecimiento, la llegada del Espíritu Santo cuando nació la iglesia. Es que y donde está la Virgen está el Espíritu Santo, porque así nos lo dice el Evangelio de San Lucas, cuando Nuestra Señora la Virgen María visitó a su pariente Isabel, dice que la criatura se llenó del Espíritu Santo, saltó de gozo. Así nosotros también, donde está María, estamos en el Espíritu. Pues bueno, Padre, pues un placer de haber estado con tu persona, y si el Señor nos permite, muy pronto vamos a estar, bueno, de seguir con la doctrina y la evangelización de nuestra Madre. Muchísimas gracias y quede con Dios. Me retiro. Correcto, Padre, muchas gracias. Pues bueno, ahí estábamos con este sacerdote desde México, el Padre Hernán Vergara. Muchas gracias. Yo les agradezco, propaguen este video, propaguen este material a otras personas, compártanlo y ayúdenles y indíqueles que hay que aumentar la devoción a nuestra Madre del Cielo y pedirles que orar el Santo Rosario, hacer una oración por cada una de nuestras naciones, en estos casos orar por Venezuela, por la situación que está viviendo, por Colombia también estamos en un momento de peligro, Cuba, que lleva 65 años de tiranía, Nicaragua igualmente, y así todas las naciones que hay en el mundo que han sido tomadas por estas fuerzas oscuras, malignas, y que tienen un gran ataque, sobre todo con la familia, los niños, los ancianos, todo lo que lograron con ese plan macabro después del 2019, las personas que prácticamente en estos momentos su salud está amenazada por todo lo que recibieron, por esas aguas que recibieron, su salud amenazada. Entonces, sigamos, de verdad que sí, en torno a Nuestra Señora la Virgen María y nuestro Padre Santísimo. Muchas gracias, y entonces ya en pocos segundos o en pocos minutos vamos a estar aquí también ya con nuestra batalla espiritual. Entonces, para todos les deseo lo mejor y muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión.